Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen o no estuvieron en la presentación anterior, mi nombre es Vilma Chinchilla, soy ingeniero en petróleo con una especialidad en salud y seguridad ocupacional. Actualmente resido en Venezuela y bueno, hace más o menos 5 años me dedico a trabajar como freelancer, especialmente pues en temas educacionales. Para el día de hoy, pues bueno, vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Los primeros auxilios, pues hoy me complace presentarles esta información que es muy importante porque son una habilidad muy esencial que nos permite pues actuar con eficacia ante una emergencia, bien sea laboral o cotidiana. Entonces, para aplicar los primeros auxilios, pues siempre es necesario conocerlos, conocer de qué manera aplicarlos correctamente, cuáles son los que corresponden para cada situación. Y bueno, durante esta presentación abordaremos el siguiente contenido. Primero, vamos a hablar sobre los primeros auxilios. Vamos a hablar qué son, cuáles son sus objetivos y su importancia. Para ello también necesitamos saber qué es un accidente, principalmente en el área laboral, porque no todo se encuadra como un accidente en caso o en el área de trabajo. Vamos a hablar sobre el kit básico de primeros auxilios, lo que debemos saber sobre él, qué debe contener, cómo debe ser según para cada ambiente. Vamos a hablar también cómo actuar en una situación de emergencia, qué debemos hacer, qué método aplicar, cómo debemos reaccionar. También vamos a tratar cómo aplicar los primeros auxilios, cuál es la manera correcta, cuáles son las acciones precisas y los procedimientos para actuar. Y finalmente vamos a hablar de los tipos de primeros auxilios según la situación que se nos presente. Hoy pues les traigo las situaciones, digamos, más recurrentes o las más básicas, las que más acontecen, por así decirlo. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, los primeros auxilios, pues son técnicas, son un conjunto de técnicas que están destinadas a salvarle la vida a las personas que han sufrido un accidente. O puede ser una persona que esté lesionado, esté inconsciente o súbitamente enfermó. Y estas técnicas se aplican directamente en el lugar donde ocurrieron los hechos, donde ocurrió el incidente, es allí donde se aplican. Y bueno, esto pues con la finalidad de que evitarle futuras lesiones a la persona o de que la persona empeore o de darle una mejor evolución a la persona dependiendo de la situación. Entonces, bueno, el objetivo de los primeros auxilios es en principio aliviar el dolor de la persona y apaciguar los nervios, o sea, tratar de tranquilizarle y de que no empeore su estado. Y en el peor de los casos, pues es mantenerlo con vida hasta que llegue la ayuda profesional y pueda ser trasladado a un centro hospitalario. Entonces, el objetivo de los primeros auxilios es prevenir que haya complicaciones en la víctima, incluida la muerte, y pues que ellos tengan o reciban luego una atención más especializada. Los procedimientos de los primeros auxilios va a depender pues del tipo de lesión, si es una fractura, si es una caída, si fue quemadura, si fue un atragantamiento, un paro cardíaco o respiratorio, si es una intoxicación, entre cualquier otra situación. Y bueno, en resumen, pues la finalidad de los primeros auxilios pues es primero evitar la muerte de la persona. Segundo, pues aliviar el dolor, evitar otras infecciones, otras complicaciones, otras lesiones. Y pues facilitar la recuperación de la víctima. Pues ya sabemos que en un ambiente de trabajo, pues es el lugar pues donde más pasamos nuestro tiempo, es la mayor parte del tiempo donde estamos. Entonces, por eso pues es importante conocer los riesgos y las emergencias que se pueden presentar para saber cómo actuar en estas situaciones. Y como les decía, pues los primeros auxilios son una asistencia inicial que se brinda a una persona que de repente sufrió una lesión o que una enfermedad inesperada. Entonces,
Es responsabilidad de todos los empleados estar familiarizados pues con los procedimientos de los primeros auxilios, y también es responsabilidad del empleador fornecer o darle a la persona la capacitación adecuada para que ellos sepan cómo actuar. En una empresa, pues entonces siempre debe haber un profesional que esté encargado de esta área, que sea totalmente capacitado, que sea una persona empática, una persona que sepa reaccionar en estos momentos de estrés y que pueda brindar los primeros auxilios de una manera muy eficaz, con serenidad y actuar de manera rápida. Entonces, en situaciones de emergencia, pues sabemos que no todas las personas pues tienen esa disposición de atender a un herido, pues algunas personas se sienten con miedo, a otras les da repulsión la sangre o les espanta ver a una persona en un estado crítico de salud, otras pues de repente sienten la necesidad de ayudar, pero no conocen las técnicas o no saben la manera de hacerlo y se sienten pues, digamos, se sienten como frustrados de no poder hacerlo. Entonces, de esa forma, pues hoy vamos a hablar de las técnicas y herramientas que son básicas y que no solo en el ámbito laboral, porque no estamos exentos de una emergencia médica incluso en nuestros hogares. Pero para comenzar, pues es necesario saber qué es un accidente de trabajo. Bueno, un accidente de trabajo es en el ámbito laboral, por así decirlo, está calificado como aquella acción que ocurre durante el desempeño de las tareas diarias y en el ambiente de trabajo. Y solamente, o sea, cuando tú estás, todo aquello que ocurre cuando estás trabajando o en tu ambiente laboral y que causa en ti un daño o una lesión, no solo corporal, sino psicológica, o puede causar incluso la invalidez o la muerte. Esto también en el ámbito laboral y dependiendo del país y de las normas, en algunos casos, por ejemplo, el accidente de trabajo también se considera cuando la persona se desplaza desde su casa al ambiente de trabajo y viceversa. Entonces, por ejemplo, si una persona que de repente, digamos, está durante su jornada laboral y alguien de algún jefe o algo le dice, mira, necesito que salgas y compres esto fuera de las instalaciones donde se realiza su jornada laboral, y durante ese momento le ocurre algo que le genera una lesión, supongamos que se cayó y se fracturó una pierna, entonces ese hecho califica como accidente laboral solamente por haber ocurrido durante la jornada laboral, aun cuando no estuviera en su lugar de trabajo o en el lugar donde se realizan generalmente sus actividades laborales. Entonces, bueno, eso es cuestión de revisar en las normas de cada país y de cada entidad porque esto cambia, pero generalmente se considera también accidente de trabajo aquel que ocurre durante el desplazamiento al lugar del trabajo o durante la acción laboral. Bueno, en general, pues son acontecimientos repentinos e inesperados y que generan consecuencias negativas en las personas, como lesiones corporales, como les decía, y que no solamente corporales, sino psicológicas, que pueden causar algún trauma en la persona. Y bueno, los accidentes vienen dados por dos factores que son muy importantes. Vienen dados o desencadenados primero por los actos inseguros y por las condiciones inseguras. Entonces, ¿qué es un acto inseguro? Bueno, un acto inseguro puede ser las omisiones o las acciones y comportamientos que tiene una persona o trabajador y que provoca un riesgo contra su salud y el resto de las personas que están en su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto es cuando la persona actúa de una manera que no es la correcta y al realizar esta acción, pues se materializa el riesgo y ocurre un accidente, bien sea para él, las lesiones para él o para otras personas que están en su entorno. Y bueno, esto surge por diferentes motivos, principalmente pues por una formación inadecuada, por malos hábitos, por un exceso de confianza, porque la persona muchas veces cree que, bueno, ha hecho esa acción tantas veces que cree que nunca va a ocurrir nada malo y resulta que en algún momento pues sí puede ocurrir un accidente. En la mayoría de los accidentes, pues los actos inseguros son por actos inseguros. Se estima que 74% de los accidentes se dan porque
las malas prácticas o los malos hábitos de las personas, pues que no estamos conscientes de que podemos sufrir un accidente por una acción tonta, por así decirlo. Por ejemplo, algunos ejemplos de actos inseguros pues serían, por ejemplo, utilizar una máquina o un dispositivo sin seguridad, eliminar los dispositivos de seguridad de una máquina, trabajar en un área sin autorización, adoptar una postura incorrecta al momento de levantar una caja que nos va a causar una lesión en la columna, realizar ajustes en máquinas y sin tener las herramientas correctas o sin estar autorizado. Y la principal, que es no usar los equipos de protección personal, que es la mayoría porque las personas se sienten incómodas o son feos, son pesados, entonces no lo usan y al momento de un accidente pues no pueden mitigar un poco las lesiones, por así decirlo. Y el otro factor que también influye son las condiciones inseguras. Y ellas se refieren pues a aquellas condiciones físicas o materiales dentro del área donde se realiza el trabajo y que puede desencadenar pues, un accidente, por ejemplo, escaleras sin barandas, cables sueltos o en mal estado, faltas de señalización de las zonas de peligro, o de repente, o el piso en mal estado húmedo y no hay la debida señalización, o almacenar productos inflamables en lugares donde hay calor, o lugares desorganizados, cuchillos sin filos, que es muy común, y maquinarias en mal estado. Entonces, todas, tanto los actos inseguros como las condiciones inseguras, pues son las que nos llevan a un accidente. Bien, ahora, ¿qué debemos o qué elementos debemos tener en un kit de primeros auxilios? Bueno, para empezar, pues, un kit de primeros auxilios es un contenedor donde vamos a almacenar pues, los elementos necesarios en caso de una emergencia. Y bueno, ¿qué debe contener este kit? Bueno, primero, elementos básicos. Para equiparlo, pues debemos analizar cuáles son los riesgos a los cuales estamos expuestos y los implementos que serán necesarios para ayudar a alguien en caso de materializarse. Disculpen. De esta manera, pues, siempre que vamos a armar un kit, debemos pensar, bueno, ¿a qué riesgos estoy expuesto? Estoy expuesto a una caída, a una cortadura. ¿Y qué voy a usar para el caso de que se materialice este riesgo? ¿Qué usar? Bueno, voy a usar vendas, cura, X. Y también, permiso, voy a tomar un poco de agua. Y también debemos pensar en grande, porque van a haber situaciones donde se necesiten otro tipo de materiales para casos más críticos. Por ejemplo, para el caso de llevar a una persona o trasladar a una persona a un centro hospitalario. Entonces, para armar el kit, pues debemos pensar muy bien a qué estamos expuestos y qué necesitamos en caso de que se materialice ese riesgo. Es importante que sepamos pues que el kit no es que es un kit estándar, o sea, no es el mismo kit para todas las empresas, para todos los hogares, no. El kit es muy personalizado, en el sentido de que se debe colocar el material dependiendo del nivel de peligrosidad de la práctica que se realiza en esa empresa o en ese lugar de trabajo. Por lo tanto, pues cada empresa va a tener un kit diferente. Entonces, bueno, de forma general, acá les voy a colocar los elementos más necesarios o más básicos para dar la ayuda necesaria en caso de una empresa, por así decirlo, en el caso laboral. Entonces, primero, ¿qué debe tener? Primero, un manual de instrucciones. En ese manual de instrucciones se debe especificar qué hay dentro de ese kit y cómo se usa, porque bueno, siempre debe haber una persona que esté responsable por el mantenimiento y el uso de ese kit, ¿verdad? Pero en caso tal de que esa persona no esté o esté ausente, alguien más deberá hacerlo. Entonces, si la otra persona no tiene conocimiento o no sabe qué hacer, pues está el manual para que se informe de manera rápida. ¿Qué debe contener también? Bueno, debe contener vendajes de distintos tamaños, pues que sirven para proteger las heridas y para cubrirlas.
Debe tener gasas estériles también de diferentes tamaños, esterilizadas. Esas sirven para limpiar las heridas y para evitar, para presionar, para hacer compresiones en caso de hemorragia y evitar que la herida se contamine. Debe tener apósitos o curitas, banditas y adhesivos para tapar la herida o para que sirven para fijar las gasas y los vendajes. También debe tener algodón. El algodón es un caso especial. El algodón se utiliza solo para ayudar en el momento de entablillar y para esterilizar instrumentos. El algodón nunca se debe usar para curar heridas, porque las fibras que él suelta, pues ayuda a infectar la herida o no la ayuda a cicatrizar de la manera correcta. Entonces, el algodón solo para esterilizar o para ayudar de soporte en el caso de entablillar. ¿Qué también debemos tener? Antisépticos. ¿Qué son antisépticos? Bueno, pueden ser agua oxigenada, alcohol, suero fisiológico o un jabón neutro que ayuda a limpiar las áreas lesionadas. En cuanto al alcohol, el alcohol es como el algodón. El alcohol tampoco se coloca sobre la piel o sobre heridas porque no ayuda a cicatrizar. Lo que hace es quemar las heridas. Entonces, ¿qué debemos hacer con el alcohol? Bueno, el alcohol únicamente para esterilizar instrumentos o esterilizar las manos de la persona que va a prestar la ayuda en ese momento, no para usarlo directamente en heridas. También es bueno retener tijeras de punta redonda que sirven, por ejemplo, para cortar ropa y accesorios, para cortar las vendas que se van a usar para tapar las áreas lesionadas. Se necesitan también, o se pueden tener también pinzas que son usadas para extraer o sacar insectos, por ejemplo, de las orejas, o extraer anzuelo de los dedos, alguna astilla. Una linterna también para visualizar mejor las áreas lesionadas. Bolsas térmicas para frío y para calor. Esto, pues, en caso de que haya inflamaciones, ayuda para colocarla y para aliviar el dolor. Por ejemplo, en casos de fracturas, de esguinces, de una torcedura, son muy buenas las bolsas térmicas. También se recomienda equipos de protección. Los equipos de protección son para la persona que va a brindar el socorro, ¿verdad? ¿Qué equipo de protección? Bueno, por ejemplo, guantes, mascarillas, cubrebocas o mascarillas para realizar el RCP. Esto con la finalidad, primero, de proteger a la víctima, de no causarle una complicación con una infección. Y segundo, pues de manera también de protegernos a nosotros mismos, porque van a haber casos donde, por ejemplo, va a haber mucha exposición de fluidos y de repente no sabemos qué condiciones de salud tenga la persona, entonces se protege a la víctima y nos protegemos nosotros al momento de prestarle la ayuda. Bueno, ustedes dirán, entonces debo tener una farmacia como botiquín. Bueno, no se debe tener una farmacia. La función del kit de primeros auxilios es tener lo necesario para prestar la ayuda en caso de una emergencia médica. Así como, entonces, en el kit de primeros auxilios van a haber elementos permitidos y elementos que van a estar contraindicados. Por ejemplo, en el caso de las empresas o de las instituciones, está prohibido tener medicamentos, tener cremas, ungüentos, cualquier cuestión médica sin prescripción. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente no se conocen las condiciones de las personas. Y entonces, si por ejemplo tienes una persona alérgica a un medicamento y en una situación de emergencia la persona no puede manifestarlo, en vez de ayudarlo vas a complicar la situación en darle un medicamento, en colocarle una crema a la que pueda hacer reacción. Por ese motivo, en las empresas generalmente no se tienen medicamentos en los kits de primeros auxilios. Se pueden tener siempre y cuando haya un médico o un profesional técnico especializado que pueda administrar o que sepa administrarlo en el momento. Pero cuando nosotros vamos a hacer un kit, que es muy necesario, un kit de primeros auxilios para nuestro hogar, sí podemos incluir otras cosas, otros elementos, como por ejemplo, podemos incluir los medicamentos, porque sabemos que en nuestro hogar pues ya conocemos nuestras propias condiciones de salud, sabemos qué podemos tomar, qué no podemos tomar, qué podemos usar. Entonces, en nuestro kit del hogar sí podemos incluir medicamentos, podemos incluir cremas, podemos incluir analgésicos, por ejemplo, antiinflamatorios, antidiarreicos, tranquilizantes, cremas para picaduras, para quemaduras.
ese tipo de cosas sí, porque nosotros sí conocemos nuestra condición y de las personas que viven en nuestro hogar, ¿verdad? Entonces, bueno, muy al pendiente. Para laboral, siempre un kit básico. Para la casa sí podemos repotenciar el kit porque ya sabemos nuestras condiciones. Bien, ahora vamos a hablar un poco de cómo actuar en una situación de emergencia. O sea, cómo me debo comportar, cómo debo hacer cuando se me presente una situación de emergencia. Bueno, primero, Sí, lo Vilma, primero que hay que disculpa. hacer, ajá, Vilma, disculpa, te interrumpo un poquito porque tengo al señor Eliseo de León que tiene una duda ajá, ya desde hace unos minutos, entonces si por favor le damos la palabra para aclarar la duda y así después entonces continuar con este segmento. sí, Eh, perfecto. perfecto, gracias. Eliseo, adelante, por favor. Buenas tardes de Santo Domingo, aquí, República Dominicana. Miren, no es una duda, yo tengo un poquito de conocimiento, ya he hecho varios cursos de primer auxilio aquí en República Dominicana. El tema es muy claro de lo que está diciendo la profesora, pero déjenme aportar brevemente algo ante una situación de emergencia. Aquí en mi país, en Santo Domingo, las instituciones de socorro, llámese Cruz Roja, llámese Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, es un poco apenante lo que pasa aquí, como que no se le da, a esas instituciones no se le da el valor que merecen. Esa es una aquí. Hacen el trabajo porque yo fui de la Cruz Roja y como que no, la gente no, ya está, como que no se valora. Ese, por otra parte, ante una situación de lo que está diciendo la profesora de la seguridad industrial, en que lo que hay que tener a mano, las herramientas necesarias. Hay casos, por ejemplo, cuando es con la electricidad, que han habido casos muy fuertes aquí. Porque, y concluyo con esto, cuando se va a evacuar el personal en una empresa, hay áreas específicas para evacuar la persona. Todavía aquí en mi país no hay una, o sea, no, la persona no está concientizada que es un área de evacuación. Se ponen los letreros, sí, se ponen los letreros. ¿Qué es un área de evacuación? ¿Cómo se procede a sacar ese personal? Porque la empresa, algunas, un 30% o un 20%, no, yo he participado hasta en simulacro con relación de eso, pero no lo están haciendo. Simulacro, llámese, y concluyo, de sacar el personal, decirle que cómo se va a hacer la eventualidad, cómo van a salir en caso de una emergencia. Y con esto concluyo porque el tema es interesante, porque esa es mi área, actualmente trabajo seguridad, trabajo una Okay. parte de la seguridad. Buenas tardes, gracias. Dame la palabra. Bien. Sí, es muy importante eso que dices porque esto va muy de la mano de la conciencia. Muchas veces ocurre en las empresas, ocurre muchas veces que no hay la capacitación y en otros casos es que tenemos o brindamos la capacitación y las personas son reacias a aplicarlas, que nos ha sucedido y sucede mucho. Es difícil controlar muchas veces un número grande de personas donde unas actúan bien, otras no, o muchas ante el pánico se dejan llevar y no saben qué realizar o se les olvida la capacitación. Entonces, ¿qué hacer? Capacitación constante. Antes de comenzar a trabajar, por ejemplo, que es muy común acá y en otros países, la charla de seguridad, rápidamente por acá, para decirles o para hacerles saber a los trabajadores, nuevamente recordarles, bueno, se puede presentar una situación de emergencia, recuerden que es este es el procedimiento, de todas maneras vamos a actuar así. Una charla que les recuerde a ellos que están expuestos a un riesgo que en cualquier momento se puede materializar y que tenemos que ser conscientes y recordar qué debemos hacer ante el riesgo y qué no debemos hacer. Entonces es mayormente cuestión de conciencia, de verdad que sí, y es difícil trabajarlo. Y bueno, continuando acá con el tema, entonces, ¿cómo actuar en situaciones de emergencia? Como le decías, bueno, para actuar primero se debe pues mantener la calma. Primero, respirar, calmarnos y pensar qué debo hacer, cómo actuar, cómo analizamos rápidamente la situación para poder gestionarla. Entonces, la gestión o la asistencia exitosa en primeros auxilios, pues recomiendo un método que es bien eficaz, es bien chévere, es bien cortico, son pasitos que podemos aplicar y que nos sirven de guía. Pues primero es proteger a la víctima
de aquello que causó el accidente. Y de igual manera vamos a protegernos nosotros que vamos a prestar el socorro a la persona. Entonces, ¿qué hacer? Debemos valorar el entorno donde se produjo aquella situación. Por ejemplo, en un accidente de tráfico, bueno, ¿qué vamos a hacer rápidamente? Colocar triángulos, colocarnos un chaleco reflector, colocar algo que señalice que está obstruyendo la vía, que hay un accidente para que las demás personas estén prevenidas y no agravar la situación. Si se trata, por ejemplo, de un choque eléctrico, la persona, lo primordial que debemos pensar, bueno, si la persona todavía está recibiendo la descarga, lo más lógico es, voy a desconectar la fuente que le está causando un daño a esta persona y colocarla en un lugar seguro y estar yo también, actuar de manera segura para no empeorar la situación. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una vez que la zona o el lugar donde ocurrieron los hechos esté segura, vamos a valorar si es necesaria la actuación de los equipos de emergencias. Revisamos si hay personas lesionadas, si son lesiones graves, o si nosotros mismos podemos dar los primeros auxilios para luego encaminar a la persona a un centro hospitalario, y si no, si es una situación que no podemos controlar, pues vamos a actuar inmediatamente y llamar a los números de emergencia, bomberos, médicos, policías, toda aquella ayuda que nos pueda servir en ese momento. Luego, en esa llamada, es importante facilitar toda la información posible. Si hay niños, si hay ancianos, si hay embarazadas, cuántas personas fueron, en qué estado están, si en el lugar donde se dio el hecho hay riesgo, por ejemplo, de explosión, de incendio, si hay gases nocivos. También se le debe decir a la persona en la llamada de emergencia, tenemos que decir cómo está la situación, y todo esto pues para que ellos puedan tomar las previsiones necesarias para poder hacer, por ejemplo, el traslado de las víctimas, o qué tipo de botiquín ellos deben llevar al área, o si requieren, por ejemplo, llevar algún equipo para poder rescatar a las personas de los escombros. Todo eso ellos necesitan saberlo para que así se pueda dar una ayuda rápida y eficaz. Entonces, toda esa información se la vamos a dar al equipo de emergencias. Luego, bueno, después que ya tenemos el entorno seguro, después que ya llamamos a emergencias, si lo consideramos necesario, ahora sí vamos a socorrer a la víctima. Entonces, ahora cuando vayamos a socorrer, primero vamos a evaluar si en el caso o en la situación hay más de una persona accidentada o lesionada. Entonces, si hay más de una persona lesionada, vamos a establecer una prioridad. Vamos a actuar primero o vamos a socorrer primero a aquellas personas que se encuentren más graves o que tengan lesiones más graves. Entonces, en ese momento de socorro, pues no debemos movilizar a la víctima innecesariamente. Solamente se moviliza en un caso estricto de que sea, por ejemplo, un incendio y necesitamos retirarla de donde se está incendiando, o necesitamos retirarla hacia un lado donde podamos aplicar un RCP, pero en casos extremos, por así decirlo. De resto, la persona se mantiene en el sitio donde ocurrió. Y siempre también tenemos que dar prioridad a las lesiones que tengan las personas. Por ejemplo, si tenemos una persona, las principales que debemos prestar atención es a personas con hemorragias, personas con paros cardíacos o respiratorios, personas en estado de shock, con intoxicaciones o quemaduras. Esas son las principales que debemos tener foco y atender. Bueno, luego, ¿cómo vamos a aplicar correctamente los primeros auxilios en este mismo tema? Bueno, para aplicar correctamente los primeros auxilios también debemos tomar unos pasos básicos. Primero, como les decía, evaluar la situación, para lo cual pues tenemos que estar calmados y pensar. Debemos comportarnos de una manera serena, de una manera tranquila, y siempre evitar el pánico, pues para poder actuar rápido y de una manera eficaz. Luego vamos a organizar el lugar donde ocurrió el hecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a despejar el área, vamos a alejar los curiosos, vamos a dar instrucciones a otras personas que nos puedan ayudar. Eso sí, vamos a evitar carreras y gritos innecesarios, porque esto pues genera pánico tanto en las personas que están lesionadas como en otras personas que están alrededor, y pues se puede entorpecer la asistencia. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a brindar apoyo emocional. Vamos a recordar que la persona que pasó por un accidente pues está en un momento traumático, en un momento de nerviosismo, de pánico. Entonces es muy importante que nosotros pues nos acerquemos de manera muy empática, con mucha seguridad,
a hacerle saber pues que la ayuda está en camino, que va a pasar, que es una situación momentánea, pero que va a salir de eso. Es muy importante hacerla sentir cómoda a la persona y de igual manera es necesario, antes de comenzar a actuar en la víctima, pedirle consentimiento antes de tocarla. Claro, siempre que la persona esté consciente, ¿no? Pero si la persona puede hacer una seña, un gesto de que sí la puedes tocarla, sí la puedes manipular, es muy importante. Y luego sí nos vamos a comenzar pues a hablar con ellos, a tranquilizarlos. Luego pues debemos actuar con precaución. En la medida de lo posible, porque depende de la situación, pues tratar de usar protección personal, como por ejemplo guantes desechables, mascarillas, un chaleco reflectivo, por ejemplo, esto para evitar pues el contacto directo con los fluidos corporales de la víctima o por ejemplo con sustancias peligrosas que pueden ponernos a nosotros en peligro. Lo ideal pues es que la persona que va a brindar los primeros auxilios pues tenga buenas condiciones de higiene, esto para no empeorar la situación de la persona, por ejemplo, de causarle una infección, y de igual manera pues protegernos a nosotros, como les decía, de cualquier otro agente que nos pueda causar daño. Y bueno, ¿qué más debemos hacer? Abstenernos. Abstenernos de que, bueno, primero, si no tenemos los conocimientos por lo menos básicos de qué hacer, no hagamos nada, porque podemos entorpecer. Otra cosa que no se debe hacer nunca, como les decía, mover a la persona del lugar, porque podemos causar complicaciones en las lesiones existentes, o incluso pues podemos causar nuevas lesiones. Entonces es mejor que la persona permanezca en el sitio, como les decía, siempre y cuando pues no sea una situación extrema como un incendio, un accidente de tránsito, cosas muy extremas. Tampoco se le debe dar a la persona bajo ninguna circunstancia alimentos, líquidos ni medicamentos sin la autorización médica, nunca, o sea, nunca, porque no sabemos cómo está esa persona y al ingerir algún alimento o al colocar un alimento sobre la persona, pues puede ser algo perjudicial. Entonces nos abstenemos de eso. Y luego, pues para comenzar a dar los primeros auxilios de entrada, es importante hacer una evaluación inicial. Hay una evaluación muy conocida que se llama el método ABCDE, la cual es una valoración que se hace previa a los primeros auxilios y ella nos va a dar información del estado de la víctima, de cómo está la víctima, qué necesita, qué podemos hacer antes de que llegue la ayuda especializada y pues sea trasladada a un centro hospitalario. Entonces, ¿de qué trata el método ABCDE? Bueno, es un método que consta de 5 pasos. Y estos 5 pasos es lo que vamos a hacer antes de aplicar los primeros auxilios. Primero, vamos a hacer una apertura de las vías respiratorias. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar a la persona boca arriba, con el mentón siempre hacia arriba. Si lo tiene hacia abajo, lo colocamos hacia arriba. Y vamos a revisar las vías respiratorias. Esto significa pues que vamos a inspeccionar también si, por ejemplo, en la cavidad bucal hay algo que interfiera con la respiración o el color de la persona, si la persona está azulada o si tiene somnolencia, cómo está la persona en cuanto a la respiración. Luego vamos a evaluar la ventilación. Para eso, pues vamos a mirar el tórax de la persona para ver cómo se mueve, si el movimiento del tórax y el abdomen es lento o respira normalmente o si no hay movimiento. Seguidamente vamos a evaluar la circulación. Vamos a revisar primero si hay algún tipo o algún signo de sangrado que nos puede indicar alguna lesión o hemorragia. Y luego vamos a comprobar el pulso. ¿Cómo comprobamos el pulso? Bueno, principalmente se comprueba en las arterias del cuello, puede ser en las arterias de las piernas, que son las mismas, y en la muñeca. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, utilizamos el dedo índice y el dedo medio. Nunca vamos a utilizar el dedo pulgar porque el dedo pulgar pues tiene su propio pulso y podemos confundirnos y pensar que la persona tiene pulso. Entonces utilizamos estos 2 dedos, ubicamos la vena y presionamos. ¿Cómo vamos a saber si tiene pulso? Bueno, porque vamos a sentir un pequeño salto en la arteria. También vamos a comprobar si la persona les tiene buena circulación. ¿Cómo comprobamos? Bueno, vamos a aplicar pequeña presión, puede ser en las manos, en las orejas,
vamos a aplicar presión. Cuando aplicamos presión, vemos que la piel se coloca en un tono rojo y al soltar, perdón, un tono blanco, y al soltar ella debe colocarse inmediatamente en su tono natural. ¿Qué pasa? Que vamos a evaluar si cuando hacemos presión y soltamos, la piel vuelve a ese color natural. Si no vuelve, algo pasa. Puede ser una falla en la circulación que indica puede ser una hemorragia, puede ser otras complicaciones. Luego vamos a hacer una pequeña evaluación neurológica, la disfunción neurológica. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a comprobar primero que la persona esté consciente y para eso, pues, que ella consciente y que esté también clara. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle unas preguntas sencillas para determinar si la persona tiene coherencia o no. Podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿Cuántos dedos ves? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes qué ocurrió? ¿Sabes dónde está? Preguntas simples y con eso comprobamos si la persona está consciente y con coherencia neurológica. Y luego la exposición y control del ambiente. En este paso, pues necesitamos dejar a la persona con ropa holgada o, por ejemplo, exponer el cuerpo de la víctima, por así decirlo, pero no totalmente. Vamos a, por ejemplo, quitar aquello que haga presión o interfiera en la circulación y vamos a revisar en busca de lesiones, en busca de heridas, si hay hemorragia, y pues para ello se debe tener cuidado para no causarle una hipotermia o una pérdida de temperatura. Y dejamos expuestas las áreas, por ejemplo, donde tenga heridas o donde tenga golpes para ser evaluada posteriormente. Bueno, luego de esto, ahora sí vamos a entrar directamente en los tipos de primeros auxilios. En este caso, son los primeros auxilios, digamos, más básicos o las situaciones más comunes que tenemos en nuestro día a día, tanto en lo cotidiano como en el ambiente laboral. Entonces, primero vamos a tratar con heridas y cortes, luego quemaduras, luego fracturas y esquinces, luego problemas respiratorios y cardiovasculares, donde hablaremos de paros cardíacos y obstrucción de las vías respiratorias, en casos de intoxicación y de descargas eléctricas. Entonces, bueno, primero, vamos a hablar de las heridas y cortes. ¿Qué hacer en casos de heridas y cortes? Bueno, primero en casos de heridas y cortes vamos a evaluar cómo es la herida, cómo es el corte, si es de gravedad, si es de profundidad, dónde está localizada. Entonces, si es una herida profunda, una herida grave, una herida contundente, lo primero que tenemos que hacer nosotros por responsabilidad, si lo tenemos a la mano también, es utilizar guantes de protección, guantes desechables. Si no tenemos guantes de protección, bueno, vamos a proceder a esterilizar nuestras manos, podemos usar alcohol. Y también se pueden usar otros elementos como mascarillas y lentes de protección. Eso en caso de que hayamos o tengamos unas personas con heridas muy contundentes y que haya mucha exposición de fluidos corporales. Y de esa manera nos protegemos ambos, como ya les decía, protegemos a la víctima y nos protegemos a nosotros mismos. Si la herida es pequeña, si es algo muy superficial y hay hemorragia, la podemos controlar con compresión. Vamos a usar una compresión ligera usando una gasa estéril. Si, por ejemplo, la herida no es tan superficial y tiene una hemorragia fuerte, y con la compresión no se detiene, vamos a usar la compresión arterial, siempre y cuando la herida del corte sea en una extremidad del cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a comprimir las arterias, la arteria humeral, la que está por debajo del bíceps, por acá, vamos a comprimirla con la yema de los dedos, si en caso tal de que la herida sea en las manos. La comprimimos con la yema de los dedos de manera fuerte y por unos minutos. Y si no, si es en la extremidad, en las piernas, pues vamos a utilizar la compresión de la arteria femoral. Esta se encuentra por la parte interna de la pierna, por la parte de la ingle, cerca de la ingle, y allí vamos a comprimir, pero vamos a usar la palma de la mano o el puño, dependiendo de la pierna de la persona,
Igual, vamos a hacerlo durante unos minutos. O sea, mientras llega la ayuda profesional. Vamos a mantener o hasta que la hemorragia cese. Este tipo de compresión no elimina la circulación en la persona, simplemente hace que la circulación sea más lenta y pues se detenga la hemorragia un poco, de modo que dé tiempo para que llegue la ayuda especializada. Y, por ejemplo, si es una herida superficial, como les decía, y controlamos la hemorragia rápidamente, lo siguiente que vamos a hacer es lavar con agua limpia y jabón. Y si no, con una gasa húmeda vamos a lavar, vamos a limpiar el área y luego vamos a cubrir con un vendaje estéril del tamaño de la herida. Esto, en algunos casos, podemos colocar, por ejemplo, una crema o un ungüento antibiótico, pero colocar cremas, colocar ungüentos, siempre que sean prescritos o siempre que estemos seguros de que la persona no es alérgica. Si no conocemos a la persona, mejor no colocar nada, simplemente limpiar con agua y jabón o limpiar con agua o con una gasa estéril húmeda y tapar. Y si hay un cuerpo extraño, sean vidrios, sean algún objeto que atravesó el corte o que todavía la persona lo tiene ahí, no se debe extraer bajo ninguna circunstancia, no intentemos sacar eso de allí, es mejor que lo hagan los profesionales, es mejor nunca tocarlo, nunca retirarlo. Tampoco debemos soplar, que se acostumbra mucho, soplar las heridas, ni tampoco hurgarlas, saber qué hay adentro, no. Lo recomendable es simplemente limpiarla para evitar generarle a la persona una infección o otra complicación. También podemos elevar si en caso tal de que sean las piernas la herida, podemos elevar las piernas para ayudar a disminuir la inflamación y ayudar en la circulación. Bajo ninguna circunstancia, todo el mundo conoce los torniquetes, que son muy famosos en las películas, en la televisión, no se deben realizar. O sea, los torniquetes es un caso de extrema emergencia. Nunca se deben realizar. ¿Por qué no realizarlos? Bueno, porque el torniquete elimina la circulación en las personas, o sea, en el área. ¿Y qué pasa? Al eliminar la circulación, ocurre o hay el riesgo de que la persona, el tejido, muera. Entonces, lo que vamos a causar es un daño mayor. Y en un caso extremo, por ejemplo, ¿dónde usarla? Un caso de amputación, que la persona se amputó un miembro, bueno, se puede realizar el torniquete y este tiene que ser retirado por un profesional, porque tampoco se puede retirar por una persona que no tenga los conocimientos para ellos. El torniquete, olvídenlo, de verdad, esos son casos muy, muy extremos. Y en caso de amputación, como les decía también, por ejemplo, ¿qué se debe hacer? Bueno, en caso de amputación, limpiamos el área con un paño limpio y lo mantenemos con un paño húmedo y limpio, y el miembro amputado se recoge, se coloca en una bolsa de plástico, cerrándola, y luego lo colocamos en una bolsa con agua o con hielo. Eso sí, el miembro nunca debe estar expuesto al agua ni al hielo porque puede ocurrir la muerte o puede ocurrir el daño y después no se puede utilizar. Y también en casos que son casos muy extremos, donde hay cortes con exposición de las vísceras, bajo ninguna circunstancia intenten meter las vísceras en el cuerpo nuevamente, no. Si hay exposición de vísceras, buscamos un paño limpio, estéril, húmedo, y se tapan las vísceras hasta que llegue el profesional indicado para llevar a la víctima a un centro hospitalario. Nunca debemos intentar corregir una herida o colocar lo que está fuera en su lugar, no, eso lo hacen los profesionales. Luego, vamos ahora con los primeros auxilios en casos de quemaduras. Bueno, en casos de quemaduras, también vamos a evaluar el nivel o el tipo de quemadura. Hay quemaduras más graves, quemaduras más leves. Lo primero que hay que hacer también es eliminar el agente que causó la quemadura en la persona. Por ejemplo, si fue un incendio, la persona está dentro de un incendio, pues lo más lógico es tratar de retirar a esa persona del lugar donde está incendiado, o si la persona está con llamas, vamos a tratar de sofocarla con un paño húmedo, siempre de la cabeza a los pies y teniendo cuidado de no quemarnos nosotros. Luego evaluamos la víctima mediante la técnica del ABCDE, lo tranquilizamos, verifiquemos que está consciente
Y luego revisamos cuidadosamente todo el área del cuerpo para ver las quemaduras cómo están. En caso tal de que a la persona, que es lo más seguro si son quemaduras fuertes, se le haga burbujitas, bajo ninguna circunstancia debemos reventarlas. Mucha gente acostumbra a pincharlas, no. Las agujas, las ampollas que se forman, tienen un líquido adentro y este líquido es antibiótico, un líquido natural del cuerpo que ayuda a mantener a la herida sin infección. Entonces, si las reventamos, vamos a tener una herida expuesta que puede contaminarse con bacterias, por ejemplo, y no es la idea. Entonces, si se forman burbujas, no las revienten, esperen que un médico revise y haga lo adecuado en ese caso. Si la persona tiene, por ejemplo, anillos, pulseras, collares, corbatas, zapatos, se deben retirar de la persona siempre y cuando que éstas no estén adheridas a la quemadura. Si la ropa está adherida a la quemadura, no la retiren ustedes. Eso lo debe hacer el profesional médico. Se le deja, se quita únicamente las prendas donde no hayan quemaduras. Y, por ejemplo, si se trata de una quemadurita leve, algo sencillo que no causó ampollas ni nada, lo que vamos a hacer es lavarnos el área con bastante agua fría, bastante agua durante unos 10 minutos. La dejamos para que la piel se enfríe y vuelva a su estado natural. Lo que no debemos hacer, que también es muy común, es aplicar hielo directamente en la herida. ¿Por qué? Bueno, porque el hielo quema. Entonces, si lo colocamos directamente en la herida, vamos a empeorar una quemadura. Tampoco debemos colocar ningún tipo de cremas o ungüentos o alimentos, porque en algunos casos o en algunas tradiciones de algunos países, muchas personas suelen colocar algún tipo de alimento sobre quemaduras para una mejor cicatrización, y eso no se debe realizar bajo ningún concepto, porque podemos agravar la condición. Y en caso de una quemadura, por ejemplo, en los ojos, una quemadura ocular, pues debemos lavarle los ojos a esa persona con abundante agua sin fregarlos, solamente rociarles agua, hasta que tenga un poco de alivio o hasta que llegue la ayuda. Si la quemadura, por ejemplo, es causada por un agente químico, no debemos utilizar agua, debemos utilizar un paño seco sin frotar, tratar de retirar un poco el agente químico sin utilizar agua, porque en muchos casos, por ejemplo, como con la sosa cáustica, el agua hace reacción y entonces podemos generar una quemadura mucho más grave. También ocurre con los colirios, muchas personas usan colirios, no. Siempre es necesario que un médico lo evalúe y lo apruebe antes de utilizar cualquier medicamento. Y si también se trata de una quemadura química, pues, por ejemplo, en el cuerpo, retiramos toda la ropa de la víctima, siempre y cuando no esté pegada, y con un paño limpio y seco vamos a tratar de quitar el químico restante del cuerpo, y si la ropa está pegada, pues no la quiten, eso grábenselo, no quitar la ropa que esté adherida. Y luego, primeros auxilios ahora, ¿qué hacen en caso de fracturas y esguinces? Bueno, en caso, primero, ¿qué es una fractura? Pues la fractura es cuando un hueso se separa en dos o más partes. Y pues esto es causado por una caída, por un choque, por un traumatismo. Estas fracturas pueden ser abiertas o cerradas. Abiertas es cuando cuando se abre el tejido y se expone el hueso. Y cerradas, pues cuando no hay ningún tipo de tejido perforado. Y pues las fracturas las podemos identificar porque hay deformidad en el área, hay hinchazón, hay falta de sensibilidad, pérdida de movimiento. Y un esguince es una lesión en los ligamentos que se encuentran alrededor de una articulación. Cuando estos, por ejemplo, se estiran demasiado o presenta una ruptura, pues la articulación duele mucho y se inflama. Pero como muchas veces no tenemos esa capacitación médica o no sabemos cómo identificar una fractura de un esguince, pues todas las vamos a tratar, este tipo de lesiones las vamos a tratar como si fueran fracturas. Así sea un esguince, las tratamos, damos los primeros auxilios como si fueran fracturas para prevenir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero lo primero que debemos hacer es mantener a la persona inmóvil. Siempre que la persona se mantenga tranquila, en un estado, si es posible, tumbada, acostada, para que no se mueva hasta que llegue la ayuda.
Si tiene, por ejemplo, heridas abiertas, vamos a usar una gasa para tapar esas heridas cuidadosamente, de no lastimar si tienen algún hueso por allí afuera, solamente para taparlo de modo que no se contamine. Por ejemplo, en casos de los accidentes de tránsito, siempre ocurren traumatismos graves o fracturas graves, entonces se recomienda que tener a la persona acostada, alineando la columna y la cabeza y no moverla. Si la persona, por ejemplo, presenta un signo de que por su voluntad no puede mover la cabeza, debemos ayudar y sostener la cabeza con las 2 manos hasta que llegue la ayuda. En caso de fracturas en las extremidades, por ejemplo, debemos retirar ropa y accesorios del área afectada, porque ella se va a comenzar a inflamar rápidamente y necesitamos pues que no se interrumpa, que nada apriete e interrumpa la circulación. Lo único que no debemos quitar en caso de que la fractura sea en los pies son los zapatos. ¿Por qué? Porque al quitar los zapatos podemos realizar un movimiento que empeore la fractura. Entonces, si la fractura o la lesión es en el pie, no quitemos el zapato hasta que llegue la ayuda médica. Y pues en casos de fracturas, por ejemplo, localizadas en brazos y en piernas, pues debemos, lo más lógico es inmovilizar esa área. Existen equipos como que ya se utilizan para eso, que son férulas o vendajes, pero van a existir situaciones donde no disponemos de esos elementos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar lo que tenemos a la mano, por ejemplo, permiso. Por ejemplo, palos de madera, palos de bambú, palos de escoba, cartón, vendas, que sirvan de apoyo para mantener correctamente la extremidad. Y siempre se deben inmovilizar las articulaciones cercanas a la región sospechosa de la fractura, dejando descubiertas las yemas de los dedos para verificar que hay buena circulación. También se puede elevar la extremidad afectada y, si es posible, aplicar hielo, pero no directamente, siempre con un paño por debajo. Y nunca debemos pues tratar de corregir la fractura, ni tampoco debemos masajear el área, ni colocar cremas, ni ungüento, no. Lo único que vamos a hacer es inmovilizarla y acudir a un centro de emergencia, un centro de urgencias, perdón. Bueno, ahora vamos a ver, para que tengan un poco más claro, una visión más clara de cómo se realiza una inmovilización en caso de fractura. Recomendaciones. Si sospechas de una lesión grave en un músculo, hueso o articulación, inmoviliza la parte lesionada. Puede haber una herida, cambio de coloración en la piel, sangramiento o deformidad. Para inmovilizar, usa tablas, periódicos enrollados o cartón como férulas. Estas deben ser rígidas. El largo de las férulas debe sobrepasar la articulación por encima y debajo de la lesión. Cubre con gasa estéril en caso de existir heridas. Uy, se pausó. Heridas. No manipules, ya que puede haber una fractura expuesta. Amarra con tiras de tela, corbatas, pañuelos, cinturones o vendas. Usa tela o venda suave para poner entre el miembro fracturado y la férula. La inmovilización no debe cubrir la lesión para observar durante el traslado. Inmoviliza la extremidad sin cambiar su posición. Luego, mantener en alto. Si la lesión es en la extremidad inferior, no retirar el zapato para evitar movimientos innecesarios. Si la lesión es en una extremidad superior, retirar anillos y pulseras antes de que se produzca inflamación de la zona. No realizar masaje ni aplicar pomadas. Calmar el dolor con frío local con una bolsa de hielo o cold pad envuelto en una toalla. No colocar el hielo directo sobre la piel. Cuando no esté seguro de cuál es la lesión, se debe tratar como si fuera una fractura. Traslada a un servicio de urgencia manteniendo la inmovilización y la extremidad en alto. Intenta conocer si la persona tiene alguna enfermedad, alergia o usa medicamentos y entrega la información al recibir la atención profesional. Sí, eso también es importante. Al momento de que hagamos la entrega a al personal de seguridad, al personal de socorro especializado, perdón,
es importante pues notificarle si conocemos a la persona o si ya hablamos con la persona, si ésta padece algún tipo de condición, si toma algún medicamento en específico, para que ellos sepan también qué deben y qué no deben hacer. Bueno, ahora los primeros auxilios en caso de problemas respiratorios y paro cardiovasculares. Primero en paro cardíaco, vamos a hablar de paro cardíaco. Bueno, ante un paro cardíaco, lo primero que debemos hacer es llamar a urgencias. Es lo más necesario y lo más importante. Llamamos a urgencias y luego sí aplicamos la reanimación cardiopulmonar, que esta básicamente consiste pues, en realizar presiones torácicas en la parte del pecho y realizamos 30 compresiones y 2 ventilaciones. Las ventilaciones son tomar aire y dárselo directamente a la persona. Puede ser boca a boca o utilizando una mascarilla de RCP para no tener contacto directo con la persona. Generalmente se recomienda 30 compresiones y 2 ventilaciones. Ese es un ciclo. Y en otros casos, pues, algunos especialistas indican que no es necesario realizar la ventilación, sino que se puede enfocar solamente en las compresiones. En casos de niños, por ejemplo, las compresiones no se realizan con las manos, se realizan con los dedos pulgares, si son niños pequeños, si son bebés. Si son niños pequeños, más o menos grandes, sí podemos realizar con una sola mano. Y siempre la vamos a realizar a la altura en el pecho, a la altura de los pezones, en el medio, colocando una mano, colocamos la base de una mano y la otra por encima, entrelazando los dedos para hacer las compresiones. También les traigo, porque acá es un poco difícil explicarlas por pantalla, pero les voy a dejar un video que explica bien cómo hacer la reanimación cardiopulmonar en casos de adultos y niños. Vean por acá. Salva una vida aprendiendo RCP. Tú puedes salvar la vida de un ser querido o compañero de trabajo que está presentando un paro cardiorrespiratorio si conoces e inicias lo antes posible la maniobra de reanimación cardiopulmonar, también conocida como RCP. El RCP es una maniobra de emergencia para devolver el ritmo normal al corazón que permite seguir entregando oxígeno y sangre a los distintos órganos. ¿Cómo reconocer y qué hacer frente a un paro cardiorrespiratorio? Mueve a la víctima rápidamente y pregúntale, ¿te encuentras bien? Si no responde cuando lo tocas y el tórax no se eleva, llama al servicio de emergencia activando el altavoz de tu teléfono y solicita un desfibrilador externo automático. Inicia rápidamente las compresiones torácicas. Coloca el talón de una mano en la región del tórax y empuña la otra mano con los dedos entrelazados. Inclínate hacia adelante con los codos completamente extendidos. Aplica 30 compresiones a una frecuencia de 100 a 120 por minuto, con una profundidad de al menos 5 centímetros. Deja que el tórax regrese a su posición anterior entre compresiones. No despegues las manos del tórax de la persona. Luego realiza las ventilaciones. Coloca tu boca sobre la boca de la víctima y cierra su nariz con tus dedos. Mantén la cabeza extendida y el mentón elevado. Aplica 2 ventilaciones de 1 segundo. Asegúrate que el tórax se expande cuando insuflas aire. Completa 5 ciclos o 2 minutos de 30 compresiones y 2 ventilaciones y evalúa si la persona volvió a respirar o responde ante estímulos. Si hay otra persona que sepa RCP, hacer la maniobra turnándose hasta que llegue el equipo de urgencia. Si durante la maniobra la persona tose o se mueve, debes detener el RCP y girarla hacia un costado. Las ventilaciones no son obligatorias. Si sientes algún riesgo de contagio o hay exposición a fluidos, puedes realizar solo compresiones sin parar, con una velocidad entre 100 y 120 por minuto, durante 2 minutos y evaluar a la víctima. ¿El RCP se hace igual en menores? En niños de 1 año hasta la pubertad, presencia de caracteres sexuales secundarios como botón mamario en las niñas o vello facial, axilar o torácico en los niños, las compresiones se realizan en el centro del tórax con 1 o 2 manos, dependiendo del tamaño. En lactantes menores de 1 año, comprime el tórax con 2 dedos bajo una línea imaginaria entre los 2 pezones o con los pulgares alrededor del tórax, a una frecuencia de 100 a 120 por minuto.
con una profundidad de 4 centímetros, permitiendo que el tórax se expanda entre las compresiones. Las ventilaciones se realizan cubriendo la boca y nariz del lactante. El inicio oportuno de estas maniobras puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, es importante siempre realizar las compresiones hasta el momento en que obtengamos algún signo de vida, por así decirlo, o hasta que otra persona nos pueda ayudar o socorrer, porque realmente es difícil mantener el ritmo y es importante mantenerlo para poder volver el corazón a funcionar de la manera correcta. Bueno, ¿qué hacer en caso de dificultad respiratoria? Bueno, la dificultad respiratoria son aquellas cuando hay obstrucción de las vías respiratorias, sea por la ingesta incorrecta de alimentos, sólidos o líquidos, o por algún cuerpo extraño que haya sido tragado o que haya sido rociado o introducido por la nariz y que obstruyan las vías. ¿Cómo vamos a identificar a una persona con obstrucción de las vías respiratorias? Bueno, una persona que tiene dificultad para respirar o para hablar, que tiene una agitación, que se lleva las manos al cuello por instinto, para hacer un gesto de sofocación. En algunos casos más avanzados, la persona va a presentar en la piel, en las uñas, un color azul o morado. Y en casos más extremos, pues la inconsciencia y hasta un paro cardiopulmonar. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, primero vamos a evaluar qué tipo de obstrucción es. Si es una obstrucción parcial, pues lo que vamos a hacer es animar a la persona a que tosa vigorosamente, sin golpearle la espalda, que ella tosa por su voluntad. Si la persona se mantiene asfixiada, entonces llamamos al servicio de emergencias y mientras tanto aplicamos la maniobra de Heimlich. Esa maniobra también la vamos a ver en un momento. Si estamos solos, en un caso extremo de que estemos completamente solos, de que no tengamos cómo comunicarnos por teléfono, de que no tenga un vecino, nada, o sea, un caso extremo de que estemos solos, la podemos aplicar en nosotros mismos usando el respaldo de una silla y nos inclinamos para generar presión en el estómago y en el área para expulsar el objeto. Solo, únicamente cuando estemos solos y no podamos comunicarnos. Si es un bebé pequeño, lo sostenemos boca abajo y damos pequeños golpes en la espalda entre los omóplatos de una manera rápida y fuerte, rápida y fuerte. Solo en estos casos vamos a utilizar los golpes en la espalda. Bien, ahora vamos a ver rápidamente la maniobra de Heimlich aplicada en los casos de personas asfixiadas, de personas de si son bebés o niños pequeños. Veamos acá rápidamente. ¿Cómo realizar la maniobra de Heimlich en adultos y niños? Es probable que alguien cercano a ti se pueda ahogar con algún alimento o objeto, como un trozo de carne o una pieza pequeña de algún juguete, y se obstruya su vía aérea sin poder respirar. La persona no podrá hablar ni toser, se llevará las manos al cuello de forma instintiva, y para ayudarla es vital que sepas hacer la maniobra de Heimlich. Esta maniobra se aplica en adultos y niños mayores de 1 año. ¿Qué hacer? Pregunta. ¿Te estás ahogando? Si la persona asiente, párate atrás, abrázala alrededor de la cintura, haz un puño con una de tus manos y envuélvela con la otra. Colócalas en el abdomen, entre las costillas y el ombligo. Presiona hacia adentro y arriba, fuerte y rápido. Repite el movimiento hasta que expulse el cuerpo extraño. Si pierde el conocimiento, llama a tu número de emergencia e inicia la maniobra de reanimación cardiopulmonar cuanto antes. Revisa la vía aérea cada vez que corresponda ventilar. Retira el cuerpo extraño si lo ves y alcanzas con tus dedos en pinza. No busques a ciegas porque puedes introducirlo más. Si la persona es obesa o está embarazada, debes pedirle que levante sus brazos y hacer la maniobra en el tórax. Si la persona es muy alta, busca algo para subirte. Y si es muy baja, debes agacharte y así poder hacer la maniobra correctamente. ¿Qué hacer si estoy solo y me sucede a mí? Busca ayuda, alertando con ruidos y o golpeando algo. No intentes hacerte la maniobra tú solo, ya que es probable que no te resulte y pierdas el conocimiento. Si pides ayuda, otra persona podrá llamar al servicio de urgencia. Es importante que la persona sea evaluada en un servicio de urgencia después de la maniobra. Sí, eso es muy importante, que sea evaluada luego de que haya pasado el episodio, porque muchas veces necesitan pues de oxigenación o de otros cuidados. Como les decía, si estamos solos, única y exclusivamente, si no tenemos ninguna manera de comunicarnos, si no hay nadie, nos la realizamos nosotros mismos. De lo contrario, alertamos a otra persona para que nos ayude. Bueno, ahora los primeros auxilios en caso de intoxicación.
La intoxicación pues, es causada cuando hay una exposición a una sustancia dañina. Esto puede suceder al ingerirla, al inyectarla, al inhalarla o por contacto. La mayoría de las veces ocurren por accidente. Generalmente, por ejemplo, se nos cae un frasco con X químico, o por ejemplo, cuando mezclamos varios químicos, que es muy común mezclar, por ejemplo, distintos jabones o detergentes, por allí puede venir una intoxicación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, llamar a emergencias, porque son casos extremos. Y vamos a describir las características de la persona y si tenemos información de cuál fue del agente causante de la intoxicación. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a examinar las vías respiratorias, vamos a examinar el pulso, la respiración, si es normal o si está disminuyendo, si es anormal. Y, importantísimo, nunca dejar a la víctima sola, bajo ningún momento, siempre estar en constante vigilancia ante cualquier reacción, ante cualquier movimiento. Y siempre mantenerla en posición lateral de seguridad, es decir, acostado, de su lado izquierdo, con el brazo izquierdo estirado, mantenerlo así. ¿Qué hacer? Bueno, o qué nunca hacer, perdón. ¿Qué nunca debemos hacer? Nunca, jamás provoquemos el vómito. Jamás hagamos eso porque podemos empeorar la situación. Nunca tampoco debemos dar ningún tipo de alimento, ningún tipo de bebida o medicamento porque puede reaccionar a la sustancia que lo intoxicó. Entonces, ¿qué hacer? Si, por ejemplo, tenemos una persona intoxicada por ingestión, lo primero que hacer es revisar las vías respiratorias y si queda algún trazo de aquello que lo intoxicó, por ejemplo, pastillas, se retiran de la boca, tratar de retirarla, nunca sin causar el vómito. Si es por contacto, vamos a quitar la ropa contaminada y vamos a enjuagar la piel si sabemos qué tipo de agente es. Si no, pasamos un paño en seco para tratar de eliminar el químico y si es por inhalación, vamos a llevar a la persona fuera del área contaminada a que tome aire fresco mientras llega la ayuda. Lo que, bueno, como les decía, nunca provoquemos el vómito porque puede empeorar la situación y mantener a la persona siempre recostada del lado izquierdo y estar vigilantes a si vomita. Si vomita la persona, vamos a estar pendientes y retirar todo lo que se puede de la boca o aquello que pueda causar una obstrucción. Bueno, ahora vamos con vamos ahora con los primeros auxilios en caso de descarga eléctrica. Bueno, en caso de descarga eléctrica es bien importante ser consciente y estar muy atento porque podemos nosotros también sufrir algún choque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que hay que hacer es apagar la fuente de la corriente eléctrica. Vamos a detener el flujo, por ejemplo, el flujo de corriente, por ejemplo, si está con un cable, tratar de desenchufarlo de la tomada o tratar de bajar los breques en las instalaciones para que se corte todo el suministro o desenroscar los fusibles. Si no es posible desconectar, vamos a tratar de retirar a la víctima de la corriente eléctrica. ¿Cómo? Usando siempre un material aislante, que puede ser caucho, que puede ser madera seca, que puede ser plástico, pero nunca vamos a utilizar, por ejemplo, un palo que encontramos en la calle que puede estar húmedo, no. Siempre un trozo de madera seco, si es madera. Y si son, por ejemplo, cables de alta tensión, pues vamos a llamar a la compañía eléctrica o a los bomberos para que ellos hagan la desactivación. Nunca nos podemos arriesgar nosotros también a recibir una descarga eléctrica por acercarnos a la persona. Lo ideal es utilizar, como les digo, una herramienta que sea aislante. Nunca vamos a utilizar metal ni madera que sea húmeda o madera que no estemos seguras que esté seca. Podemos usar siempre madera, pero que sea seca. Por ejemplo, un palo que sepamos que está, un palo de escoba, por ejemplo, que sepamos que está seco, pero nunca un gancho de un árbol, no. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar los signos vitales de la persona. Si está consciente, hay que mantenerla acostada, mantenerla tranquila y moverlo lo menos posible. Vamos a comprobar los signos, vamos a comprobarlo el pulso, la respiración. Si la persona está inconsciente, vamos a evaluar los signos y inmediatamente realizar un RSP. Y luego vamos a tratar el choque que llevó por la descarga eléctrica. Vamos a elevar las piernas de la persona y lo vamos a cubrir la parte superior del cuerpo con
con una manta, siempre y cuando estas áreas no tengan quemaduras, porque generalmente cuando hay descargas eléctricas, la electricidad busca salir por alguna parte del cuerpo, generalmente son las extremidades, manos y pies. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar las extremidades y varias áreas del cuerpo para verificar si hay quemaduras. Si hay quemaduras, pues vamos a aplicar las mismas técnicas que cuando hay quemaduras, es decir, tratar de cubrir con una gasa si son quemaduras leves, tratar de no despegar la ropa, los accesorios que estén pegados, y si los cubrimos con mantas, al cubrirlo con una manta, porque la persona va a perder calor, al cubrirlas, de que no, la manta no roce esas partes quemadas. Y pues tratar de mantener a la persona en calma mientras llega la ayuda. Siempre pedir la ayuda, porque estos son casos extremos. Siempre es necesario llamar al centro de emergencias. Bueno, ya para finalizar, pues en resumen, ya a modo de resumen, pues bueno, los primeros auxilios pues son unas técnicas muy esenciales porque son importantes en el área laboral y en la cotidiana y pueden marcar la diferencia de salvar la vida de una persona en caso de una emergencia médica, pues. Yo espero que esta presentación pues les haya proporcionado una información útil sobre los diferentes tipos de primeros auxilios y pues les animo a que siempre estén capacitándose, que siempre estén preparados porque las emergencias médicas pueden surgir en cualquier momento y bueno, no se sabe cuándo nos pueda tocar auxiliar o ser auxiliado y saber pues, qué hacer y qué no hacer en ese momento. Bueno, muchas gracias y estaré encantada de responder alguna pregunta si la tienen. Así es, gracias Vilma por la presentación del día de hoy. Así que por favor aprovechemos. Si hay alguna pregunta o algo que aclarar, por favor adelante y nos hacen saber. A menos que todo haya quedado extremadamente claro Eso y no espero. haya ninguna pregunta. De todas maneras, sí, en chat hubo uno que otro comentario, pero justamente se aclararon en el chat, que era prácticamente a veces si la parte de heridas y cortaduras, ¿no? Si justamente se trataba de lo mismo, que en el caso de la explicación, pues sencillamente sí, era exactamente lo mismo, solo que justamente la cortadura es un tipo de herida, uno de los tantas heridas que se cubrieron en la cátedra de hoy, ¿no? Así que, Vilma, al parecer todo quedó muy claro, así que Qué una bueno, vez me más, contento. te doy las gracias por parte de AYU y obviamente le doy las gracias a todos por haber participado en la clase de hoy y esperamos tenerte con nosotros nuevamente en una ocasión en el futuro. Así que gracias Vilma y gracias a todos. Gracias Pasen a muy buenas todos. tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.